Hola a todos, el día de hoy quiso hacer un video hablando sobre el caso de Mateo y de hecho he estado viendo que mucha gente ha estado hablando de él, así que yo también quise hablar sobre él, pero no hablaré lo mismo que ha dicho la gente sino sobre mi experiencia que ha sido de él, porque para que ustedes sepan yo era amigo de él a lo largo del tiempo que ha sido amigo de él. Han pasado dos cosas realmente raras y en ocasiones malas, así que les explicaré todo, así que sin nada más que decir comencemos. La primera cosa que quería hablar es sobre el inicio, así que hablaremos desde el inicio hasta el final. Antes yo era amigo de Ruxty, un usuario que yo creo que deben habernos conocido porque fue uno de los usuarios que expuso a Perky Studios Number 13, y en ese tiempo Mateo estaba en ese grupo, pero Mateo no era como era hoy en día pero a él le gustaba el personaje de Sandy. Empecé a ser amigo de Mateo allá como a finales de 2023 y todo parecía ir bien hasta inicio de 2024, donde empezaría su comportamiento inmaduro. Su primer comportamiento inmaduro fue cuando expuse a un DA2 de haber robado una publicación de mi amigo Foxchat, y yo había hecho un video crítica hablando de él, y yo recuerdo que Mateo se enojó solo porque estaba exponiendo un DA2 de ladrón, y yo recuerdo que Mateo él empezó a decir cosas como que Foxchat era un mentiroso, que estaba puro difamando a un DA2, ya saben, para dejar bien a un DA2 y a Foxchat mal. Ese fue el primer comportamiento inmaduro que recuerdo que vi. El segundo comportamiento inmaduro que recuerdo enojó porque un youtuber de Tomás de sus amigos hizo un video haciendo como unas carreras de trenes a todo vapor que al final salían destruidos y en el final destruyan un juguete de Sandy por perder, y Mateo mandó a su comunidad a tirarle ate al usuario solo porque había destruido a Sandy. No es lo único, sino que también recuerdo que Mateo en ese entonces estaba algo obsesionado con Sandy, que incluso recuerdo que hizo un berrinche solo porque quería un juguete de Sandy, a pesar que él ya tenía como 2 o 3 juguetes de Sandy. También recuerdo que por esa fecha, que eran enero y febrero, yo estaba de vacaciones y yo quería tomarme unas medicinas vacaciones y apenas pude descansar ya que Mateo empezó a decirme que criticara a otro usuario de Tomás. Ya saben, es usuario bastante polémico, pues resulta que ese usuario estaba exponiendo de Mateo de pedófilo, ya que Mateo estaba obsesionado con Sandy al punto que se chispeaba con ella, y Mateo intentó manipularme y al final terminé saliendo manipulado por culpa de él. Y lo peor no termina aquí, pues resulta que otro usuario de Tomás tenía algo de razón, a pesar de que otro usuario de Tomás era conocido de mala manera. Era la única razón de que él sí tenía la razón, y muchos en aquel entonces creían otro usuario de Tomás era malo, cuando en ese entonces solo estaba diciendo la verdad, y todos prefirieron de creerle más a un mentiroso que a creerle a alguien que realmente estaba diciendo la verdad. Se puede esa polémica. Aquí hubo un gran cambio y empezaría la época oscura de Mateo, y esa época es cuando se convierte gachatuber. Yo creo que de todas las fases que ha pasado Mateo, esta ha sido la peor. Ser gachatuber, yo creo que todos sabemos que ser gachatuber es lo peor, lo que te puede pasar. Incluso yo recuerdo que él creó a Rojita como una alternativa a Sandy, ya que si la estaban funando porque estaba enamorado de Sandy, él lo olvidaría, y al final decidió crear a Rojita, como dije, como una alternativa a Sandy. Y saben, en aquel entonces yo pensé que Mateo solo era un usuario bastante joven, pero cuando me dijo su edad, que tenía 17 años y actualmente tiene 18 años, Héctor, literalmente me dejó bastante turbio, ya que Rojita es un personaje realmente menor de edad. Incluso yo recuerdo que había veces que Mateo siempre fingía hacerlo sus personajes, y yo no sé si soy el único, pero en serio, cuando fingía hacer sus otros personajes a mí me daba un cringe bastante grande, y yo no sé cómo Mateo se le ocurrió hacer estas cosas. Pero lo raro, algunas cosas sobre Mateo, como ejemplo, que tiene un amigo que les gustan a los personajes inflados, aunque bueno, investigando un poco descubrí algo, y es que Mateo empezó a borrar algunas publicaciones que hablaban de su pasado. Obviamente es para que nadie se dé cuenta de su pasado, y de hecho Mateo empezó a ver las cosas de otra manera, ya que él pensaba que él era parte de una historia y que él era el héroe de la historia, cuando nunca fue un héroe en una historia. Eso era antes. Ahora piensa que Link Jr. es un corredor de Fórmula 1, cuando todos sabemos que este personaje ni siquiera existe en la vida real. Y yo recuerdo una vez que a modo de burla yo le mandé una foto de un Fórmula 1 similar al que tenía Link Jr., solo que el Fórmula 1 chocaba y Mateo literalmente pensaba que era Link Jr. que estaba ahí, y yo me dije, este weón realmente sabe entre la realidad y la fantasía. También recuerdo que allá como en octubre empecé a exponer a Mateo de la persona que era, hablando sobre las cosas que él me había hecho. Incluso recuerdo una vez que Mateo intentó manipularme para que me separara de mi amigo Fernando, solo porque mi amigo Fernando había dicho y no le gustaba Blue ni Thomas y sus amigos ni Cars, ya que según él lo consideraba para bebés, y Mateo no se lo tomó tan bien y literalmente trató de manipularme para que me separa de él, y por poco lo logra. Menos mal que al final no lo logró. Y también recuerdo algunas
cosas, cuando empecé a funarlo recuerdo que antes Mateo se chipeaba con Rojita con la versión auto de Mateo y era bastante raro eso, básicamente era algo como esto. Si algo así era como se lo imaginaba a Mateo, y cuando empecé a exponer a Mateo no mucho me creían y todos me veían como un hater de él, y lo peor es que los amigos de Mateo lo defendían diciendo que yo era una mala persona y él era una buena persona. Ahora yo me pregunto, esas personas que me dijeron que yo era una mala persona y era una buena persona sabrán sobre la polémica de Mateo, y la cosa siguió así hasta que un día nos aburrimos de tanto tirarnos a ter y al final decidimos hacer las paces y listo, todo seguiría en orden, volvemos a ser amigos, y yo pensé que esto terminaría así, pero si no fue hasta que este usuario subió este video. Yo pensé que era un video para tirarles a ter Mateo, pero tras ver su video me di cuenta de la verdadera persona que es Mateo, y mira, hoy en día deseo que el fandom de Tomás se entere del tipo de persona que es Mateo, así que mejor pasemos a mi conclusión. Y si me lo preguntan, me parece que Mateo es la peor persona, incluso yo diría que de todos los amigos que ha tenido Ruxty ha sido el peor, y saben, quizás en el futuro podría hablar de todos los peores amigos que ha tenido Ruxty, pero eso lo dejará a su criterio si realmente le gustaría esa idea. Además, si un día los amigos de Mateo tratan de defenderlo y creen que todos nosotros somos un mentiroso, o sea, que diga que Giancito y yo somos unos mentirosos y que todo está sacado de contexto, créeme, el que está sacando de contexto eres tú. Además, Giancito y yo no creo que somos los únicos que fuimos víctimas de Mateo, yo siento que igual deben haber más víctimas, pero eso lo sabrá el tiempo, así que sin nada más que decir, chao.